Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más en esta mañana a nuestro devocional Hablando con Dios en casa. Qué bueno es poder encontrarnos para estudiar juntos por un momento, unos minutos, la palabra del Señor y así poder cada día tener ese contacto con el Creador a través de nuestro devocional. Señor, en esta mañana, Padre de la Gloria, te doy gracias. Pido, Señor, que tu bendición esté sobre nuestras vidas, oh Dios. Te ruego por cada persona que está escuchando y viendo, Señor, el mensaje, Padre Celestial, para que tu bendición, oh Dios, repose sobre sus vidas, Señor. Coloco, Dios, en tu presencia cada familia, cada hogar, oh Dios, cada vida, Señor, representada, Señor Dios Todopoderoso. Y pido que la bendición de Dios, Señor, sobreabunde sobre cada uno de ellos, Señor. Sana al que está enfermo, oh Dios del cielo, trae libertad sobre el que está oprimido, Señor. Trae, oh Dios, bendición, Señor, sobre aquel que está pasando, oh Dios, momentos difíciles, pero también sobre el que está alegre, Señor. Oh Dios del cielo, que tu mano esté cada día más y más. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es poder pasar un tiempo con la palabra del Señor. De manera de introducción quiero leerle la palabra del Señor, los dos versículos que se encuentran en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24 al 26. Dice la palabra del Señor: Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Como ya conocemos en este pasaje, nosotros la historia de Saúl y el comienzo de su reinado, el comienzo de su gobierno con aquel pueblo, el hombre peca y ofende a Dios. El hombre comete un pecado cuando el Señor le había dicho que se guardara. Pero aquel hombre, después de que peca, toma una actitud. Y yo quiero compartir un tema que lo he titulado remordimiento o arrepentimiento. Nosotros, en estos tiempos, conocemos la historia del hombre que golpea a la esposa y después de que la golpea, le pide perdón, pero después vuelve y la golpea, y después vuelve y le pide perdón y le lleva flores, y después vuelve y la golpea hasta que termina quitándole la vida. Ha pasado, es real en la vida diaria. Hay gente que se dedica a pecar y a volver a pecar, y comienzan a vivir una vida que de pronto es más de remordimiento que de arrepentimiento. La palabra del Señor, en lo que acabamos de ver, Saúl toma la misma decisión. Y quiero hablarles dos cosas acerca del remordimiento. El remordimiento busca guardar las apariencias. El versículo 24 que acabamos de leer, dice la palabra del Señor que Saúl le interesaba era estar bien. Y le dice a Samuel: pequé contra ti y contra tus palabras. Él no está diciendo que pecó contra Dios. Y el afán de él era: llévame. El versículo 25 dice: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. El propósito del hombre era que quería estar bien y que el pueblo lo viera bien y que el pueblo lo viera adorando a Jehová. No le preocupaba sino su apariencia. A veces nosotros nos preocupan las apariencias y aparentar estar bien, pero el pecado puede estar dentro de nuestro corazón. El Señor no lo impresionamos con apariencias. El remordimiento busca un perdón superficial, lo que acabamos de leer. Pequé,
quedemos bien delante de la gente, aquí no ha pasado nada. Y muchas veces así se vive y se ve personas diciendo, no, no ha pasado nada. Sencillo, yo peco y sigo igual porque Dios me perdona. Eso es remordimiento en el corazón. Pero cuando hablamos acerca del arrepentimiento, que es lo contrario de lo que hace David cuando David peca, porque David se arrepintió, se tiró en lloro, en ceniza, como se hacía en el Antiguo Testamento, rasgó sus vestiduras y se tiró y se postró a adorar a Dios y a pedirle perdón a Dios, que tuviera misericordia por lo que había cometido. No importaba que todo el mundo supiera que él había pecado. Él no quería guardar las apariencias. Es tanto que escribe salmos después para dejarlos a nosotros, donde él confiesa su pecado, confiesa que el pecado carcome los huesos, que el pecado envejece, que el pecado destruye, que el pecado daña. Pero también habla del arrepentimiento, que cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos escucha desde el cielo y viene y trae sobre nosotros su misericordia. Y ese es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento significa darle la espalda al pecado. Es sentir dolor por el daño causado. El arrepentimiento es un nuevo comienzo, una nueva vida. Es comenzar de nuevo, es volver a ganarnos la confianza y la confianza de Dios. Por eso, mis amados amigos, hermanos, el Señor nos está llamando a vivir una vida de arrepentimiento genuino delante de su presencia. Ese arrepentimiento que sale del corazón, que sentimos dolor porque le hemos fallado, que sentimos dolor porque hemos pecado contra el Creador, o que sentimos dolor porque le hemos faltado a alguien. Uno a veces siente culpa porque piensa que ha ofendido a alguien. El Espíritu lo lleva a uno al arrepentimiento, porque todos fallamos, todos pecamos, todos ofendemos, todos hacemos cosas a veces que nos parecen a nosotros que están bien, pero el Espíritu nos está redarguyendo que no están bien. Y es necesario ir al arrepentimiento verdadero, no a vivir una vida de remordimiento o de apariencia, sino a vivir una vida verdadera. Y por eso vemos a David diciendo en los Salmos, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque él necesitaba algo nuevo, un cambio nuevo. Nunca escuchamos estas palabras de Saúl, un excelente rey que comienza su ministerio, que comienza su gobierno con pie derecho, aún donde el mismo Espíritu Santo desciende sobre él, aún donde profetiza y danza en medio de los profetas, pero que después lo vemos pecando. Y él no quiso reconocer su maldad, su pecado. Pensó en tener una apariencia, en guardar una apariencia. Con el Señor no guardamos apariencias, porque el Señor te conoce y me conoce por dentro y por fuera, y Él quiere que vivamos una vida de un arrepentimiento verdadero, no un remordimiento donde peco, lloro y vuelvo y sigo en el pecado. Peco y lloro y sigo en el pecado. No, el Señor quiere que le demos la espalda al pecado y que le demos la cara a Él, al Señor del cielo y de la tierra. Que nosotros sintamos dolor por el daño causado. A veces cuando nos acordamos del daño que hemos hecho, cuando le fallamos al Señor nos da dolor. Nos da dolor porque muchas personas sufrieron por causa nuestra cuando le fallamos a Dios. Muchas personas vieron nuestra actitud o ven nuestra actitud y uno siente dolor por el daño causado. Pero también un cambio en nuestra vida quiere el Señor. Un cambio verdadero, un cambio genuino, un cambio que adore y glorifique al Señor. Bendito Dios en esta hora. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra y por tu bendición. Guarda cada persona, cada vida, Señor, y que tu presencia nos cubra, Señor, para estar firmes delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.